Un cerebro activo tiene muchas ventajas, menor riesgo de sufrir muchas enfermedades. Pero yo no sé si sabía, el otro día estaba leyendo un dato que me sorprendió y es que el cerebro comienza a envejecer aproximadamente después de los 40 años. Y esto genera que algunos procesos como la memoria, por ejemplo, y la percepción vayan deteriorándose. E incluso esto puede predisponer al desarrollo de algunos tipos de demencia. Y como les decía al principio, septiembre es el mes de la prevención del Alzheimer y por eso consideramos que es muy importante conversar un ratito sobre el tema. Y nos acompaña la doctora Erika Salazar. Ella es máster en medicina antienvejecimiento y atención de demencias y además es miembro de la Asociación Costarricense de Alzheimer. Así que no pudimos haber encontrado una mejor persona para conversar acerca de esto y de cómo sobre todo podemos mantener un cerebro lo más joven posible. Doctora, un placer. Igualmente, muchas Bienvenida. gracias. 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 ¿Cómo determina uno la salud que tiene el cerebro? Porque no, pienso yo que no tiene nada que ver o no tiene relación directa necesariamente con la edad que yo tenga. Correcto. Yo creo que en términos generales podemos valorar la salud de acuerdo a lo que vemos, es decir, y a lo que sentimos. Si yo estoy sintiendo que no estoy recordando las cosas adecuadamente, que me está costando aprender, que no me ubico bien en el lugar en el que estoy, ese es un criterio con el cual generalmente valoramos cómo está funcionando nuestro cerebro. Y esa es una valoración general, todos los individuos la hacemos. Otro tipo de valoración es la que hacemos ya en el campo profesional. Si yo necesito valorar cómo está la salud cerebral de una persona, puedo recurrir a diferentes estudios. Si hablamos específicamente de la salud cerebral, aquí hay un tema que es interesante y es que cuando nosotros iniciamos un proceso de sintomatología, es decir, cuando una persona llega y dice, mire, es que yo no estoy recordando bien las cosas o estoy cambiando palabras, resulta que ahora en lugar de decir la taza, yo pienso en la taza, pero tengo que sustituir el nombre y digo el aparato este, el chunche, con el que tomo café o con el que tomo agua. Esa sintomatología se presenta cuando ya las alteraciones en el cerebro se han instaurado. Por eso es que este tema del estudio de la salud del cerebro puede ser un poquito complicado, porque en el momento en que la persona empieza a presentar síntomas, se dice que hasta 20 años antes ya han iniciado los cambios en el cerebro. Imagínate. Entonces, por eso la importancia de prevenir, la importancia de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para mantener un órgano tan importante sano? La otra parte es cuando hacemos estudios. Entonces, ¿qué estudios puedo hacer para valorar la salud del cerebro? Hay unos que son muy sencillos, que no son estudios de laboratorio ni estudios de imágenes, sino que son pruebas de tamizaje, que las utilizamos mucho desde la Asociación de Alzheimer o en cualquier ejercicio profesional, para valorar cómo están ciertas áreas que dependen del cerebro, como la memoria, la atención, el pensamiento abstracto, el lenguaje, que son test cognitivos, como se les conoce. Y es una forma muy rápida de tamizar o de tener esa visión de cómo está funcionando ese cerebro. Y luego tenemos una gran cantidad de estudios que se pueden hacer. En estudios de laboratorio podemos valorar, por ejemplo, los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces la gente dice, bueno, ¿de qué me sirve valorar eso? Cuando el colesterol y los triglicéridos se mantienen en valores adecuados, yo protejo mi corazón, corazón protegido, cerebro también, ¿de acuerdo? Y luego entran los estudios de neuroimagen, ¿verdad? Que ya son como la tomografía, ¿verdad? Como el TAC, la tomografía por positrones, resonancia magnética funcional. Pero generalmente hacemos esos estudios cuando la gente ya consulta porque siente que tiene alguna alteración. Entonces, en términos generales, tendríamos esas dos vertientes. La clínica, es decir, lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo. El familiar llega y dice, mire, mi mamá está dejando las llaves, dejó la cocina encendida, un día de esto salió al supermercado y resulta que no supo cómo volver a la casa. Eso ya nos indica algo, ¿de acuerdo? Claro. Y es una forma de valorar esa salud cerebral. Este dato que leía yo de que el cerebro comienza a envejecer a partir de los 40, ¿es correcto? Bueno, yo creo que el cerebro empieza a envejecer en el momento en el que nacemos. Es como nosotros. Absolutamente. Y el cerebro tiene una particularidad a diferencia de otros órganos. Las células que conforman el cerebro no se dividen. Es decir, nosotros cuando estamos en embrión, cuando estamos dentro del vientre materno, ya hemos desarrollado neuronas, que son las células del cerebro. Y nos van a acompañar toda la vida. Ellas no se van a dividir como sí lo hacen las células de otros órganos. Por eso es que es tan importante mantenerlo sano.
porque nosotros tenemos esa cantidad de trabajadores, ¿verdad? Viendo las células como trabajadores de esta fábrica, y en el momento en que esos trabajadores empiezan a estar cansados, no funcionan, empiezan los problemas. El cerebro tiene otros mecanismos para compensar eso. Uno se llama neurogénesis, y es que pueden formarse células nuevas. Pero en términos generales, nacemos con una cantidad de neuronas y nos deberían alcanzar a lo largo de nuestra vida. Entonces, el proceso de envejecimiento realmente inicia desde el momento en que nacemos, como nosotros, sobre todo en el cerebro. Pero sí se ha visto que de los 40 a los 58 años, más o menos 54, 58 años, hay un cambio muy significativo en niveles hormonales, por ejemplo, en las personas que favorecen que haya un envejecimiento cerebral. Ahora, personas que tienen hábitos de vida que son muy poco saludables, fumado, sedentarismo, aislamiento social, pues van a tener un cerebro con una predisposición a envejecer muchísimo más rápido. Pero sí es cierto que esa edad es una edad clave. Los 40 años serían un periodo en el que uno tiene que hacer, ¿verdad?, un análisis y decir, bueno, ¿qué he estado haciendo yo para cuidar mi cerebro? Ahora, doctora, ¿son los 40 años el momento para hacer cambios o yo debía haber hecho cambios mucho antes, digamos? Sobre todo pensando en la gente más joven que nos está viendo, claro, ¿verdad? Porque siento que una de estas cosas o una de las particularidades que tiene esto es que la gente, ay no, todavía a mí no me toca pensar en eso, ¿verdad? Porque yo tengo 20 años o tengo 30, todavía no, falta mucho para que llegue a los 40. Y no es así. Es decir, cuando uno se da cuenta, llega a los 40 y llegan los 50, y llegan los 60. ¿Qué se puede hacer antes de que comience ese proceso acelerado que usted mencionó anteriormente de los 40 a los 58, a los 54? Bueno, en ese periodo quizá lo más importante es estilo de vida, ¿verdad? Uno insiste en el tema de ejercicio, comer bien, y a veces creo que como que no le toman tantísima importancia. Cuando estamos en periodos tempranos, ¿verdad?, en etapas tempranas de la vida, tener una dieta adecuada, y esto no significa una dieta ahí estricta y restringida, pero se sabe, por ejemplo, que para nutrición cerebral, algunos antioxidantes, el omega 3, el omega 6, mantener buenos niveles de colesterol, comer grasas buenas, la famosa dieta mediterránea, que parece que es la que mejor le sienta al cerebro. Ese sería un buen manejo en personas muy jóvenes. Pero otro elemento que hoy por hoy se sabe que es súper importante es el estrés. ¿Quién no lo tiene?, ¿verdad? O sea, todos tenemos estrés. Y cada vez hay más gente muy joven enfrentando situaciones de estrés que pueden ser agobiantes. Si ese estrés empieza entre los 20, 25 años y se prolonga por mucho tiempo, estamos sumando números para deteriorar ese cerebro. Entonces, buscar mecanismos que nos ayuden a manejar el estrés, porque no se va a ir. Pero esa sería una buena indicación. Una cosa que me parece importante es que a veces las personas esperan a tener síntomas para empezar a hacer algo. En el tema de envejecimiento cerebral, esa no es la consigna. La idea es mucho antes, no espere a tener síntomas para poder hacerlo, porque en el momento que hay síntomas, ya hay cambios en el cerebro y revertir eso es sumamente complicado. Vean qué importante es esto que está diciendo la doctora. Vamos a repasar algunas razones que provocan el envejecimiento del cerebro. Ya la doctora mencionó una que es muy importante, que es el estrés. También están la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. Si quiere, bueno, ya hablamos del estrés, hablemos de depresión, ansiedad y trastornos del sueño, doctora. Bueno, vea, depresión y ansiedad y trastornos del sueño suelen ir en un mismo combo, ¿verdad? Cuando hablábamos de que la edad de los 40 a los 50 y tantos es un periodo importante, es porque generalmente en ese periodo tenemos cambios neuroquímicos, como por ejemplo hormonas. Las mujeres iniciamos la perimenopausia alrededor de los 43, 44 años y la menopausia como tal se instaura alrededor de los 51 años. ¿Por qué hablo de esto? Porque esa es una fase que nos hace muy propensas, en el caso de las mujeres, a la depresión. Y en el caso de los hombres, pues son los picos, son las etapas de vida donde suelen manejar más estrés y consecuentemente hay un eje hormonal que se altera. Se ha visto que la depresión y la ansiedad producen inflamación a nivel del cerebro. Es súper interesante todo esto. Es decir, un cerebro deprimido es un cerebro que tiene menos funcionamiento de las celulitas, no las células, de las organelas
que producen energía en las neuronas. Entonces, empezamos con un deterioro, empieza a haber más estrés oxidativo, que es que nos oxidamos. Entonces, depresión y ansiedad producen cambios en el cerebro. Es que ahí es donde uno dice, bueno, qué importante esto. La depresión y la ansiedad no deben dejarse pasar, porque son elementos que predisponen y que se han visto que van como en una misma línea de síntomas y de cambios en el cerebro y que eventualmente pueden pasar a deterioro cognitivo. Si yo tengo una persona con depresión y con ansiedad, esa persona tiene un riesgo muy alto de desarrollar eventualmente deterioro cognitivo. Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo, es una disminución en funciones como memoria, atención, concentración, pero entonces ahí la persona sigue siendo funcional, ¿verdad? Me está fallando la memoria y tal. Si ese deterioro cognitivo evoluciona, llegamos a la demencia. Y en la demencia es donde tenemos, digamos, de manera muy típica, una pérdida de la autonomía de la persona. Entonces esa persona ya no es independiente, ya depende de un cuidador y esto afecta a todas las personas. Y los trastornos del sueño generan cambios importantísimos en el cerebro también. ¿Cómo qué tipo de trastornos, por ejemplo? De trastornos del sueño, digamos, cuando hablamos de poder dormir. No poder dormir, que eso es súper frecuente. Insomnio, por ejemplo. Claro, esos trastornos de sueño. Recientemente se ha visto que también la somnolencia, vean qué interesante, durante el día podría ser un factor que afecta el cerebro. Es decir, la persona que no durmió, ¿verdad? Porque se despertó a las 3 de la mañana, tiene los ojos abiertos, no hay manera de que se vuelva a dormir, pero bueno, ahí la van dejando eso. Eso afecta al cerebro, produce alteraciones en la regulación de insulina, en la regulación del cortisol y todo eso afecta al cerebro. Empiezan su día, pero pasan el día somnolientos. Claro, pues no has dormido. Por supuesto. En esos casos se ha visto que también el estado de somnolencia favorece deterioro cerebral. Entonces, hay que prestarle atención, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de trastornos del sueño, sería básicamente o sobre todo problemas relacionados con el insomnio. Usted ahora mencionó a las mujeres en particular y quiero saber si esto que estamos conversando afecta más por alguna razón a las mujeres que a los hombres. Sin duda. Sí. Sin duda. Se ha visto que, sobre todo cuando se desarrolla demencia después de los 80 años, de 3 personas que desarrollan demencia, 2 de ellas son mujeres. Entonces, sí nos afecta de manera diferente. Y ahí entra el tema relacionado con las diferencias que tenemos en relación con los hombres a ejes hormonales, por ejemplo. Sí nos afecta de manera diferente. Una persona que ya desarrolla Alzheimer, hombre o mujer, va a tener prácticamente la misma sintomatología. Lo que se ha visto es que las mujeres tenemos mayores factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo y demencia que la que tienen los hombres. Le doy un dato que me parece muy interesante. Se ha visto que durante la perimenopausia, estamos hablando de un periodo antes de que se nos vaya la menstruación, el 70% de las mujeres suelen hacer depresión. El 70%. Un número altísimo. Es un número muy alto. Y en la posmenopausia más o menos un 30 a un 40%. Entonces ahí ya llevas un factor de riesgo sumado a esto. Y después entra la parte hormonal, ¿de acuerdo? Durante la menopausia y la perimenopausia, este periodo de transición que, como les dije, va de los 40 a los 51 años, bajan estrógenos, ¿verdad? Que son las famosas hormonas que están relacionadas con la salud del cerebro. Bajan estrógenos y sube cortisol, que es la hormona del estrés. Se ha visto que esta disminución de hormonas como estrógenos producen disminución en el aporte de energía al cerebro. Hay estudios muy bonitos que evidencian que durante este periodo las mujeres disminuyen en un 30% el aporte de energía en el cerebro en comparación, por ejemplo, con los hombres. Entonces, claro, tenés una disminución muy significativa. No es raro que se sientan súper cansadas. Pero además de eso, están los calores, está el insomnio, está la irritabilidad y otros trastornos del estado de ánimo que facilitan que estén más estresadas, con mayor depresión. Entonces, somos más propensas o más susceptibles a desarrollar deterioro cognitivo y Alzheimer que los hombres. Doctora, ¿cuáles podrían ser algunas señales de que mi cerebro está envejeciendo?
Bueno, mire, a la gente le asusta mucho los problemas de memoria. Lo que pasa es que todos en algún momento vamos a tener problemas de memoria, ¿verdad? Gente joven, gente en edad media. Lo que pasa es que hay otros signos que también son importantes, como por ejemplo la dificultad para prestar atención, la dificultad para concentrarnos. Ese es un signo importante. Y otro que a veces las personas no le dan tanta pelota, pero que importa mucho, que son, por ejemplo, las alteraciones en el estado de ánimo. La persona se vuelve más apática, menos ganas de socializar, más irritable. En algunos casos se pueden poner un poco violentos también y aprensivos. Esos son algunos signos de que el estado del cerebro sugiere que está envejeciendo. Doctora, ¿y qué debo hacer yo si yo noto esto en mí? Digamos, algunos de estos cambios o algunas de estas señales las noto en mí o las noto a lo mejor en un familiar cercano. Bueno, yo creo que lo primero es tomar una medida que podamos hacer en el día a día. ¿A qué me refiero? Si sabemos que la actividad física favorece la neuroplasticidad, que el cerebro tiene esa capacidad maravillosa de irse transformando, pues entonces empiece a hacer un poquito de actividad física o auméntela. Busque actividades que sometan al cerebro a un esfuerzo, aprender, no sé, a pintar, un idioma, a tocar un instrumento. Valore la dieta, revise cómo están sus controles, por ejemplo, si usted es hipertenso, cómo están mis controles de presión arterial, cómo están mis lípidos. Y pues obviamente haga la consulta con los profesionales de salud porque eso hay que revisarlo. ¿Por qué es tan importante acudir de manera temprana? Una persona que se diagnostica de forma temprana con deterioro cognitivo, podríamos detener que ese deterioro avance. Pero una vez que la persona tiene deterioro cognitivo leve, que es lo que le explicaba, ¿verdad?, de alteración de memoria y demás, en 3 a 5 años, el 50% de esas personas evolucionan a demencia. Entonces, hay que hacer algo inmediatamente. Entonces, claro, cambie hábitos, valore qué está haciendo, ponga atención a cuáles son los aspectos que más le preocupan e inmediatamente consulte, ¿verdad? Consulte, revisemos laboratorios. Ahí es importante mencionar que a veces estas alteraciones no necesariamente son porque estoy haciendo un deterioro cognitivo. Tengo mucho estrés, no duermo bien, tengo una deficiencia de vitamina B12 que se puede dar y produce algo que es demencia por deficiencia B12, pero se puede corregir. Algunas de estas condiciones pueden ser revertidas si tomamos acciones. Pero ya una vez que evolucionas, ya estás ahí y lo que uno puede hacer es todo lo mejor para evitar que evolucione más rápidamente, pero ya no podemos revertir la condición. Claro. Doctora, a mí me preocupa una cosa y es que muchas veces uno nota cuando en la casa, cuando en la familia hay familiar de cierta edad y se le comienzan a olvidar las cosas o los ejemplos que usted daba, ¿verdad? Olvidó dónde colocó las llaves, fue al supermercado y no supo regresar. Que la gente dice, pero es que ya mamá, ya es la edad de mamá. Así es, ya está chochita y utilizo este término, ¿verdad? Que sé que es de uso popular. Mucha gente lo dice y lo hago con mucho respeto porque es para ponerles el ejemplo. Es que mamá ya tiene esas cositas y lo dan por sentado, que es parte del proceso de envejecimiento. Y bueno, explíquenos si eso tiene que ser necesariamente así o no. Claro que no, ¿verdad? La respuesta es no. Ese concepto que se ha utilizado, y en medicina también lo usaban, hablaban de, o se ha hablado durante muchos años de demencia senil. Sí. Eso no es real, no hay demencia senil. El hecho de que yo envejezca no significa que voy a hacer una demencia de manera fija, ¿no? Claro. Entonces, no es cierto. Hay un cambio en el envejecimiento cerebral normal. Ya no somos tan veloces para hacer las cosas, se nos pueden olvidar algunas, pero yo sigo manteniendo mi autonomía, puedo hacer las cosas que yo hago normalmente. Entonces, eso de que ya eso es normal porque está así, es uno de los problemas que nosotros con más frecuencia vemos en las familias. Entonces, las familias a veces también, y es comprensible porque es doloroso pensar que un familiar está desarrollando demencia, justifican, ¿verdad? No, es que mamá ya tiene 80 y resto de años, entonces ya por la edad. No, ¿verdad? Definitivamente no. Ojalá y esa sea una de las cosas que hoy dejemos muy claro. Y es que se lo digo porque entonces, como creemos que es parte del proceso, no hacemos nada. Exacto. Se puede hacer mucho.
Esa es, yo creo que le está dando al punto. Eso es lo que me preocupa, por eso lo puse como ejemplo, porque entonces, bueno, pues que así es. Sí. No, así no es. Así no es. Así no es, el tema es así no es. Vamos a envejecer todos y vamos a tener cosillas que se nos olvidan o repetimos una historia, y en las personas mayores eso suele pasar con más frecuencia, pero perfecto. No es la norma. Muy bien, hablemos de las demencias, doctora, y lo digo así en plural porque quiero que nos explique usted además que no existe un tipo de demencia único, se habla de demencias. ¿Por qué es así? Bueno, las demencias son un gran grupo, ¿de acuerdo? Y dentro de ese gran grupo nosotros tenemos diferentes causas para la demencia. Quizá de las más frecuentes es la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Que el cerebro tiene cambios en donde ya las neuronas, que son las celulitas que funcionan para que todo el trabajo del cerebro se ejecute, ya no se comunican tan bien. Pero existen otros tipos de demencia, como la demencia vascular. Eso es una demencia que se produce por alteración en los vasos, en las arterias que llevan sangre al cerebro. ¿De acuerdo? Y después de la enfermedad de Alzheimer es la otra demencia más frecuente. Entonces hay una gran cantidad. En las personas con enfermedad de Parkinson también puede desarrollarse demencia, existe demencia por cuerpos de Levy, existen una gran cantidad de demencias. Y hay un grupo de demencias que podría ser revertido, que ese me parece que es de los más importantes. Pueden las personas hacer demencia por deficiencia de vitamina B12, por ejemplo. Entonces, ojo, las personas, por ejemplo, que son diabéticas, que toman metformina, que es un medicamento que se suele utilizar con mucha frecuencia en el paciente diabético, deberían cada cierto tiempo hacerse valoraciones de los niveles de B12 porque la metformina interviene con la absorción de B12. Las personas que son vegetarianas y no consumen proteína animal también deberían revisarse eso. La B12 es esencial para el funcionamiento del cerebro, entonces yo puedo hacer demencia por eso. El hipotiroidismo, la disminución en el funcionamiento de la glándula tiroides, puede producir alteraciones en la memoria que hacen a la gente pensar que tiene demencia. Pero es una alteración en la función tiroidea y se corrige con tratamiento. Y hay un tipo de demencia que realmente no lo es, pero que me parece que es importantísimo, que se define como pseudodemencia depresiva. La depresión puede llegar a causar alteraciones de memoria y del comportamiento que nos confunden y nos hacen pensar que es demencia. Qué interesante, porque justamente leyendo algunas de las preguntas que nos están haciendo en redes sociales, Michelle Monge le plantea eso. Si tomar antidepresivos en la juventud podría afectar la función cerebral. Sí. Hay ciertos tipos, no solo antidepresivos, hay ciertos tipos de medicamento que hoy sabemos que pueden producir deterioro cognitivo. Ahora, ahí hay que valorar también si la persona realmente necesita ese antidepresivo y por cuánto tiempo. Ahí el tema no es que lo tomen, porque a veces es indispensable que el paciente lo tome para estabilizarse. El tema también es por cuánto tiempo lo va a tomar. O sea, yo conozco gente que tiene 8, 10 años de tomar ciertos tratamientos. Entonces, en efecto, no solo los antidepresivos, sino otros medicamentos como las benzodiazepinas, el lorazepam, el clonazepam, el diazepam, se sabe que inducen deterioro cognitivo. Entonces, hay un grupo de medicamentos. Y cuanto más tiempo lo tome, más pueden ser las consecuencias. Pues sí. Hay una relación directa entre la duración del tratamiento y el riesgo, ¿verdad?, de desarrollar. Sheila Jiménez dice que tiene 52 años. Dice, me pasa que se me olvidan las palabras cotidianas o voy a hacer alguna cosa y en el camino se me olvida qué era lo que iba a hacer. Y pregunta si será algo de alarmarse. ¿Qué le podemos contestar a Sheila? Bueno, yo le diría que eso pasa con mucha frecuencia. A todos nos sucede. ¿Cuándo es de alarmarse? Cuando es muy frecuente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos cuándo es frecuente? Cuando pasa prácticamente todos los días o cuando ya nuestros familiares nos dicen, mira, es que vos dijiste tal cosa y yo no me acuerdo. Ese es un dato importante. Es muy frecuente que olvidemos cosas, pero nosotros somos capaces de recordar que no recordamos. En el deterioro como tal relacionado a una demencia, la persona no recuerda que no recuerda. ¿De acuerdo? Es decir, es el familiar el que se lo tiene que decir. Ahora, en el caso de esta señora que hace la pregunta, de Sheila, 52 a mí años. me parece que es importante que Sheila sepa también que no estaría de más que haga una revisión, ¿verdad?, de sus niveles de hormonas, de sus niveles de hormona tiroidea, de niveles de B12,
cómo está el estrés, porque todo eso también puede inducir alteraciones de la memoria. Muy bien. Marianela Torres dice, yo tuve encefalitis hace 2 años causada por lupus. Quisiera saber qué tipo de consecuencias o secuelas puede tener. Yo tuve pérdida de memoria de bastantes años para atrás. Sí, bueno, esa es una condición particular, ¿verdad? En donde yo me imagino que ella tiene un seguimiento. No necesariamente va a tener secuelas negativas si tuvo un buen control, si tiene un buen cambio. El cerebro tiene una capacidad muy impresionante de modificarse, de transformarse, la neuroplasticidad. Entonces, en el caso de esta paciente, de esta persona, pues es importante que sepa que aunque haya tenido esa condición, si ella cambia estilo de vida, si mantiene un buen ritmo en su actividad física, si tiene una buena dieta, si es una persona con ideas positivas, que eso es importante y lo podemos hablar, no necesariamente va a tener secuelas negativas, ¿de acuerdo? Pero nada mejor que mantener ahí su seguimiento. A ver, ¿cómo se lo planteo esto? Doctora, no importa cuál haya sido el estilo de vida que yo haya desarrollado, digamos, durante mi juventud, si yo hoy estoy viendo esta entrevista y decido hacer cambios en mi estilo de vida que beneficien mi estado en general, pero sobre todo mi cerebro, ahí hay ganancia. Claro, claro. Siempre Nunca hay es demasiado ganancia. tarde. Nunca es demasiado tarde. Siempre es un buen momento. Eso es importante saberlo porque hay un concepto que mencioné antes y es el de neuroplasticidad. Sí. Y realmente es que el cerebro se transforma, no es un término simplemente coloquial. Se ha visto, por ejemplo, que la actividad física diaria de tan poco como 30 minutos hace que nos nazcan nuevas conexiones en el cerebro. Eso es maravilloso. Tener metas, hacer cosas diferentes, aprender, todo eso puede generarlo. Entonces, empezar ya es de lo mejor. Ya le voy a pedir ahorita para el cierre de la entrevista que nos dé algunas recomendaciones de cositas que podemos ir haciendo, porque de hecho hay alguien aquí, ahorita le leo la pregunta, que quiere que le recomiende actividades para hacer para fortalecer el cerebro. Claro. Que vamos a cerrar con eso. Pero antes, hay un hijo que está preocupado por su mamá que tiene Alzheimer y nos mandó un video con una pregunta para usted. Entonces vamos a verla. ¿Cómo están? Buenas. Una pregunta. Y es que mi madre tiene hace 2 años Alzheimer. Ella la están cuidando de una hermana. Mi padre y yo solo 2 veces al año la podemos visitar y no podemos hacer videollamada ahora por la cuarentena, ni llamarla ni hablar con ella porque nos dicen que eso le hace daño a ella recordarnos a nosotros. ¿Qué tanto es el daño que le ocasiona a ella si cada 10 o 15 minutos se le olvidan las cosas? ¿Cómo podríamos hacer para comunicarnos con ella de alguna manera que no le afecte? Está bastante avanzado el Alzheimer de ella, que se acuerda de los papás y piensa que están vivos. Ella tiene 80 años. No sé si puedo escuchar claramente usted. Sí, creo que la duda de él es si el hecho de llamarla le va a generar daño, que es lo que les dicen en el centro donde la tienen. Exactamente. Pues habría que ver si lo que sucede es que cuando habla con ellos se pone, ¿verdad?, muy agitada. Eso puede pasar porque a veces si la persona escucha y no está viendo, no tiene un contacto y tiene una demencia, se desorientan. Entonces es normal que pueda presentarse esto. Ahora, solo en ese caso pensaría yo que tiene un fundamento el hecho de que no puedan llamarla, ¿de acuerdo? Este periodo de COVID ha sido muy perjudicial para las personas que tienen deterioro cognitivo por el aislamiento. Hay estudios muy bonitos que se están haciendo ahorita sobre las consecuencias de ese aislamiento. Técnicamente no debería haber ningún tipo de alteración cuando él llama a su mamá. Yo lo que le sugeriría es que converse con las personas que están a cargo de ella y que les pregunten por qué razón consideran que es perjudicial. Si es que se pone muy agitada, se pone muy ansiosa, porque tal vez los escucha y no los puede reconocer, sí puede suceder eso. Y en ese caso comprendo que la indicación sea esa. Claro. Adri Chacón nos escribe, dice, yo quiero saber cómo prevenir el envejecimiento del cerebro en el caso de una persona con lupus. Estuve leyendo que en algunos casos se presenta pérdida de memoria y la relación entre objetos. Tengo 4 años de tener lupus y he notado que me cuesta verbalizar y expresar lo que quiero decir. Sí, cuando hay enfermedades de fondo, ¿verdad? Cuando hay condiciones de salud particulares, pues hay todo un tema medicamentoso, ¿verdad? Hay todo un tema de qué medicamentos puede utilizar, qué suplementos puede utilizar. Por ejemplo, se sabe que los antioxidantes tienen un efecto muy positivo en el cerebro, entonces esa sería una opción. Es decir, siempre va a tener la opción terapéutica, consultar con su profesional, con su médico y decirle, bueno, ¿qué puedo utilizar
para proteger el cerebro. Entonces sabemos que hay antioxidantes tan simples como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q10, ¿verdad? Para mencionarles algunos nombres. Pero luego está la parte de estimulación cognitiva, ¿verdad? Que son cosas que podemos hacer para fortalecer las conexiones en el cerebro. Entonces ahí están desde los sudokus, ¿verdad?, hasta aprender cosas nuevas. Pero es importante ahí mantener el cerebro activo, no aislarse, mantener una socialización y el tema de la dieta, que sin duda pues siempre va a estar presente en relación con esto. Pero la parte medicamentosa en el caso de ella me parece que sería clave. Bueno, ahí ya comenzó usted a responderle a Liliet Rodríguez, que era la persona que nos pedía recomendaciones de actividades para mantener el cerebro activo. ¿Aprender idioma nuevo? Aprender algo nuevo, ¿de acuerdo? Cosa. Cualquier cosa, puede ser un idioma, puede ser tocar un instrumento, puede ser hacer algo manual, algo que le represente un reto al cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas que tal vez no son tan concretas, pero que son igualmente importantes? Las ideas son un estímulo para el cerebro. ¿A qué me refiero? Las personas que tienen objetivos, que tienen metas, que tienen ganas de concretar algo, se ve, los estudios así lo indican, que desarrollan mucho menos deterioro cognitivo y demencia. Entonces, tener una meta, tener definido, bueno, yo en tanto tiempo quiero hacer tal cosa, voy a lograr tal cosa, sería importante también. Actividad física, no se puede dejar de lado, ¿de acuerdo? Ahora que a la gente le gusta tanto en este periodo, ¿verdad?, que hemos estado más en casa, por ejemplo, pintar, no sé, gente que colorea mandalas. Claro. Ese tipo de cosas ayudan, ¿sí? Claro, claro que ayudan, claro que ayudan. Todo lo que sea retar al cerebro un poquito va a ayudar. Hacer mandalas, hacer manualidades, aprender una receta nueva. Todo lo que nos promueva, nos dé un estímulo positivo, que eso es importante, ¿verdad? No me voy a poner a hacer mandalas y me estreso, claro, pero sí que me genere satisfacción y que le represente al cerebro un reto, alguna tarea. Doctora, Evelyn Zamora tiene 26 años y nos mandó una pregunta en video también. Vamos a verla. Muy buen día, mi nombre es Evelyn Zamora, tengo 26 años y constantemente sufro de lagunas mentales. Con esto me refiero a que se me olvidan las palabras y tengo que referirme a algunas cosas con otros términos. Además, cuando tengo una conversación tengo que hacer pausas para poder recordar las palabras que iba a decir. Tengo familiares con Alzheimer y fui donde el médico para que me enviara un examen sobre esta situación, pero me indicó que por mi edad no era necesario. Agradezco algunas recomendaciones y cómo podría prevenir y evitar esta situación. Muchas gracias. No, gracias a usted, Evelyn, porque toca aspectos bien importantes. Sí, bueno, es muy normal que las personas consideren que la demencia se asocia al envejecimiento, y eso es correcto. En una muchacha tan joven, uno no pensaría necesariamente en eso. Si bien es cierto, hay ciertos tipos de demencia que sí se presentan en personas jóvenes. Lo más importante en el caso de Evelyn es que tenga valoración con ciertos estudios y ciertas pruebas que permitan verificar que no hay una alteración específicamente a nivel cerebral. ¿Qué quiero decir? A veces las personas jóvenes manejan desbalances muy importantes con el cortisol, que es la hormona del estrés, y con hormonas sexuales como estradiol, progesterona, testosterona, muchas veces relacionadas a anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, lo primero sería valorar cuáles son los factores, ¿verdad?, bioquímicos que tiene ella y ver si es ese desbalance el que le puede estar causando eso. Pero en todo caso es importante estudiarla, ¿verdad? Yo entiendo la posición del profesional que vio de decir, bueno, no creo porque usted tiene 25 años. Pero sí tenemos que saber que hay ciertos tipos de condiciones que inician muy tempranamente. Entonces, consejo, mejor, ¿verdad?, vuelva a consultar, hágase un chequeo más exhaustivo y se va a quedar tranquila. Para prevenir, ¿qué puede hacer? Lo mismo que hemos hablado, antioxidantes que sabemos que funcionan en el cerebro, trabajo mental, actividad física, la dieta, insisto en eso, la dieta mediterránea se sabe que funciona, que ingiera pescado al menos una vez a la semana, que ingiera omega 3 o 6, ya sea a través de los alimentos o porque lo compra con un suplemento, vitamina C, vitamina D, que es bien importante para el cerebro. Entonces podría considerar una serie de suplementos, claro, que sabemos que ayudan. Ella mencionó que en su casa o en su familia hay antecedentes de Alzheimer. ¿Qué papel juega esta relación, digamos, genética? Bueno, el Alzheimer, la mayor cantidad de personas que desarrollan Alzheimer, lo desarrollan por
causas múltiples, es lo que nosotros definimos como que es una enfermedad multifactorial. Hay un porcentaje muy bajito que es genético, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de muy pocas personas. Es familiar, eso sí, es decir, normalmente se presentan en familias y los síntomas pueden empezar tan temprano como entre los 30 y los 40 años. Ahora, lo que sí es cierto es que dentro de los núcleos familiares manejamos un comportamiento similar. Entonces, probablemente los factores de riesgo que tuvo esa persona que tiene ahora Alzheimer los voy a seguir arrastrando yo. Entonces, sí existe un mayor riesgo para las personas que tienen familiares con enfermedad de Alzheimer de desarrollar la enfermedad y por tanto deberían ser más preocupados y cambiar estilo de vida y cambiar medidas y empezarse a revisar muchísimo antes. Doctora, muchas gracias. Me ha encantado esta conversación con usted. Creo que todos aprendimos muchísimo en ella y tenemos mucha información aquí. Recuerden que esta entrevista la pueden repasar en redes sociales más adelante, en el transcurso del día, y sería lindísimo que también la compartieran con sus familiares para que la información pueda llegar a más gente. Randall, perdón que te interrumpa. Yo quisiera nada más aprovechar brevemente para invitar a las personas a una actividad que desarrollamos desde la Asociación Costarricense de Alzheimer. Ah, muy bien. Entonces, este sábado 19 vamos a tener un congreso con participantes internacionales en línea. Así que la invitación, si les interesa el tema, si quieren conocer más, se va a estar hablando de aspectos como factores de riesgo, cómo mejorar la comunicación con el paciente con Alzheimer. Entonces se pueden meter al Facebook o al Instagram, Ascada CR, y encuentran toda la información. Son 3.000 colones, es realmente simbólico y tienen derecho a todas las actividades. Así que invitados, ojalá, si les interesa el tema, nos acompañen. Ascada CR. Y les voy a repasar los números de teléfono de la doctora Salazar, 2221-9494. También tiene un WhatsApp, que es el 8576-3838. Y ella aparece en redes sociales como @DRA de doctora .Erika con K Salazar. Así es. Así es. Y la página de Ascada era... Ascada CR. Ascada CR. Ahí pueden ustedes... Ascada es la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias. Ok, perfecto. Allí puede obtener información no solamente acerca de la actividad que tendrán el sábado, sino por supuesto mucha información que les va a ayudar, ¿verdad? En el manejo de esta situación. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes.